¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en la mente de una mujer cuando el silencio aparece de repente? No es solo ausencia de palabras. Es un detonante emocional, un misterio que despierta preguntas, inseguridades y deseos ocultos. El silencio, bien usado, tiene un poder que muchos subestiman. Hoy descubrirás cómo algo tan simple puede provocar una tormenta de pensamientos, cómo influye en la atracción y por qué puede cambiar completamente la dinámica entre dos personas. Prepárate, porque entender esto no solo transformará tu comunicación, sino también la manera en que conectas, impactas y dejas huella en su mente. Cuando dejas de hablar, no desapareces. En realidad, ocurre exactamente lo contrario. Tu presencia no se reduce, se expande en la mente de la otra persona. El silencio tiene una cualidad casi magnética, porque rompe con lo esperado. En una dinámica donde normalmente hay mensajes, respuestas rápidas, explicaciones constantes, de pronto aparece un vacío. Y ese vacío no se percibe como neutral. El cerebro humano está diseñado para detectar cambios, para llenar espacios, para interpretar lo que no se dice. Por eso, cuando te quedas en silencio, no generas calma. Generas actividad mental. Ese momento en el que decides no responder de inmediato, en el que eliges no explicar cada detalle, crea una pausa que se siente más fuerte que cualquier palabra. Ella comienza a notar la diferencia. Tal vez al principio no lo expresa, pero internamente algo se activa. La rutina se rompe, y con ello, su mente entra en un estado de búsqueda. Porque cuando todo es predecible, el cerebro descansa. Pero cuando algo cambia, el cerebro se despierta. Y ahí es donde el silencio empieza a jugar su papel más interesante. No es solo ausencia de sonido o de palabras, es una señal ambigua. Y las señales ambiguas son poderosas porque permiten múltiples interpretaciones. Ella puede empezar a preguntarse si estás ocupado, si estás perdiendo interés, si hiciste algo diferente en tu día o si hay algo que no estás diciendo. Y cada una de esas preguntas abre una nueva línea de pensamiento. Lo más importante aquí es entender que no eres tú quien está creando directamente esas historias. Es su propia mente. El silencio no impone una narrativa, simplemente deja espacio para que ella la construya. Y muchas veces, las historias que creamos en nuestra mente son más intensas, más emocionales y más profundas que cualquier realidad objetiva. Piensa en esto, cuando alguien te explica todo, no tienes que imaginar nada. Todo está claro, definido, cerrado. Pero cuando alguien deja espacios, tu mente entra en acción. Empiezas a completar los huecos, a conectar puntos, a proyectar emociones. Y en ese proceso, la otra persona se vuelve más relevante en tu mundo interno. El silencio, entonces, no es vacío, es un lienzo. Y en ese lienzo, ella comienza a pintar con sus propias emociones, sus propias inseguridades, sus propias expectativas. Puede recordar conversaciones pasadas, analizar pequeños detalles, reinterpretar momentos. Lo que antes parecía simple, ahora adquiere un nuevo significado. Además, hay un componente emocional muy fuerte en todo esto. El ser humano tiene una tendencia natural a buscar validación y conexión. Cuando esa conexión se interrumpe de forma inesperada, se genera una tensión. No necesariamente negativa, pero sí intensa. Es como una cuerda que se estira. Y cuanto más se estira, más atención se le presta. En ese punto, tu silencio se convierte en una especie de misterio. Y el misterio tiene un atractivo especial. Porque lo desconocido invita a ser explorado. Cuando todo está claro, no hay necesidad de profundizar. Pero cuando algo no encaja del todo, cuando hay una pieza faltante, la mente no puede evitar intentar resolverlo. Aquí es donde muchas personas cometen un error. Creen que el valor está en decir más, en explicar más, en estar siempre presentes de forma constante. Pero la realidad es que la sobreexposición reduce el impacto. Cuando siempre estás disponible, cuando siempre respondes igual, cuando no hay variación, te vuelves parte del fondo. No destacas, no generas curiosidad, no provocas emoción. El silencio, en cambio, introduce contraste. Y el contraste es lo que hace que algo resalte. Es como una pausa en una canción. Sin esa pausa, la música pierde fuerza. Pero cuando aparece el silencio en el momento justo,
todo lo que viene después se siente más intenso. También hay que entender que el silencio no actúa de forma aislada. Su efecto depende del contexto, de la conexión previa, de las emociones que ya existen. Si hay interés, si hay una base emocional, el silencio amplifica. Es como subir el volumen de algo que ya está sonando. Pero si no hay nada, el silencio no crea magia por sí solo. Por eso, el verdadero poder del silencio no está en usarlo como una técnica mecánica, sino en comprender lo que provoca. Es una herramienta que juega con la percepción, con la expectativa, con la emoción. No se trata de ignorar, ni de desaparecer sin sentido, sino de saber cuándo no es necesario llenar cada espacio con palabras. Hay momentos en los que decir menos comunica más, porque transmite seguridad. Alguien que no siente la necesidad de explicar todo, de justificar cada acción, proyecta una imagen de control y de confianza. Y eso, a nivel psicológico, tiene un impacto fuerte. Porque la seguridad es atractiva, no desde el ego, sino desde la estabilidad emocional. Cuando el silencio nace desde la inseguridad, se siente diferente. Se percibe como distancia, como desconexión. Pero cuando nace desde la intención y la calma, se percibe como presencia. Es una diferencia sutil, pero crucial. No es lo mismo callar por miedo que callar por elección. En ese espacio de silencio, también ocurre algo interesante, se invierte el esfuerzo. Cuando siempre eres tú quien inicia, quien mantiene la conversación, quien llena los vacíos, la otra persona se acostumbra a recibir. Pero cuando introduces silencio, creas la oportunidad para que ella participe más activamente, para que sea ella quien piense, quien sienta, quien busque. Y cuando alguien invierte energía emocional, esa conexión se vuelve más significativa. Porque lo que cuesta, lo que implica esfuerzo, se valora más. No porque sea un juego, sino porque así funciona la mente humana. El silencio también revela mucho sobre la otra persona. Porque en ausencia de estímulo externo, emergen las respuestas internas. Puede generar curiosidad, puede generar ansiedad, puede generar reflexión. Y cada reacción dice algo sobre su forma de percibir la conexión. Pero más allá de todo esto, hay un punto fundamental: el silencio no se trata de controlarla a ella, sino de controlarte a ti. Es una muestra de autocontrol, de no reaccionar impulsivamente, de no sentir la necesidad de llenar cada segundo. Y este tipo de control es raro en un mundo donde todo es inmediato. Vivimos en una era donde las respuestas son instantáneas, donde la comunicación es constante, donde el ruido nunca se detiene. Y en medio de todo ese ruido, el silencio destaca. Porque es diferente, porque rompe el patrón. Y cuando rompes el patrón, captas atención. Pero no se trata solo de captar atención, sino de sostener una presencia que no depende de palabras constantes, de entender que el valor no está en cuánto dices, sino en el impacto de lo que haces sentir. Y a veces, lo que no dices tiene más peso que lo que dices. El silencio crea espacio para que las emociones respiren, para que las ideas se desarrollen, para que la otra persona se enfrente a sus propios pensamientos. Y en ese proceso, tu figura se vuelve más presente, no menos. Es una paradoja interesante: al retirarte un poco, puedes generar más cercanía emocional. No porque desaparezcas, sino porque permites que la otra persona se acerque desde su propio mundo interno. Y eso es lo que hace que el silencio sea tan poderoso. No es una herramienta superficial, es un fenómeno psicológico profundo. Es la interacción entre la ausencia externa y la actividad interna. Es el punto donde lo que no se dice se convierte en lo más importante. Así que cuando eliges el silencio, no estás haciendo nada. Pero al mismo tiempo, está pasando todo. La mente humana tiene una necesidad casi obsesiva de encontrar sentido en todo lo que experimenta. No tolera bien los vacíos, la ambigüedad ni la falta de respuestas. Cuando algo no está claro, no se queda en pausa. Comienza a trabajar, analiza, interpreta, reconstruye, imagina. Y en ese proceso, muchas veces no solo busca una explicación lógica, sino también emocional. Por eso, cuando el silencio aparece en una interacción, no es simplemente percibido como una pausa neutra, sino como un estímulo incompleto que exige ser resuelto. Cuando una mujer está acostumbrada a cierta dinámica, mensajes frecuentes, respuestas consistentes, una comunicación fluida,
Su cerebro establece un patrón. Ese patrón genera una sensación de seguridad porque es predecible. Pero en el momento en que ese patrón se rompe, aunque sea ligeramente, se activa una alerta interna. No necesariamente una alarma negativa, pero sí una señal de que algo ha cambiado. Y cualquier cambio en una conexión emocional tiene relevancia. Aquí entra en juego un concepto clave: la incertidumbre. La incertidumbre no es cómoda, pero es extremadamente poderosa, porque cuando no hay claridad, la mente intenta crearla. Y lo interesante es que, en ese intento, no siempre construye la explicación más lógica, sino la más emocionalmente impactante. Esto significa que el silencio puede amplificar percepciones, intensificar sentimientos y dar lugar a interpretaciones que van mucho más allá de la realidad objetiva. Por ejemplo, si antes había una respuesta rápida y de repente hay una demora, esa simple diferencia puede desencadenar una cadena de pensamientos. Tal vez está ocupado es una posibilidad, pero rara vez es la única. También pueden aparecer preguntas como: ¿habré dicho algo incorrecto? ¿Ya no tiene el mismo interés? ¿Hay alguien más captando su atención? Y aunque ninguna de estas ideas sea necesariamente cierta, el hecho de que surjan ya indica que el silencio ha activado un proceso interno. Este proceso no es casual, está profundamente ligado a cómo funciona la mente en relación con el apego, la atención y la validación. Cuando alguien empieza a importarnos, nuestro cerebro asigna valor a sus acciones. Cada mensaje, cada gesto, cada palabra se convierte en una señal que interpretamos. Y cuando esas señales desaparecen temporalmente, sentimos la ausencia de esa referencia. Es como si de repente se apagara una luz en una habitación donde estábamos cómodos. No significa que algo malo haya ocurrido, pero sí genera una sensación de desorientación. Y esa desorientación lleva a la mente a intentar encender la luz por sí misma, creando explicaciones. Además, hay un componente muy importante relacionado con la dopamina, el neurotransmisor asociado al placer y la anticipación. Cuando la comunicación es constante y predecible, la dopamina se estabiliza. Pero cuando hay variaciones, especialmente interrupciones inesperadas, el sistema de recompensa se vuelve más activo. La incertidumbre aumenta la anticipación, y la anticipación puede intensificar el interés. Esto explica por qué, en muchos casos, la ausencia momentánea puede generar más impacto que la presencia constante. No porque la presencia no sea importante, sino porque el cerebro responde con mayor intensidad a lo que no puede predecir completamente. Es el mismo principio que hace que ciertas experiencias sean más emocionantes cuando no sabemos exactamente qué va a pasar. Sin embargo, este fenómeno no debe confundirse con manipulación. No se trata de jugar con las emociones de la otra persona, sino de entender que la mente humana reacciona de ciertas maneras ante ciertos estímulos. El silencio es uno de esos estímulos, y su efecto depende en gran medida de cómo se percibe. Otro aspecto fundamental es la proyección. Cuando no hay información suficiente, las personas tienden a proyectar sus propias emociones, miedos y deseos en la situación. Esto significa que el silencio no solo activa pensamientos, sino que también revela el mundo interno de quien lo experimenta. Si hay inseguridades, pueden amplificarse. Si hay interés, puede intensificarse. Si hay curiosidad, puede convertirse en una necesidad de entender. En este sentido, el silencio actúa como un espejo. No muestra directamente algo externo, sino que refleja lo que ya existe internamente. Y eso lo hace especialmente poderoso, porque conecta con aspectos profundos de la psicología individual. También es importante considerar el papel del misterio en la atracción. Lo completamente conocido pierde capacidad de sorprender. Cuando todo está expuesto, explicado y repetido, el cerebro deja de invertir energía en descubrir. Pero cuando hay elementos que no están del todo claros, se activa un impulso natural de exploración. El silencio contribuye a este misterio. No revela intenciones de forma directa, no ofrece respuestas inmediatas, no cierra interpretaciones. Y eso mantiene abierta la posibilidad. En lugar de dar una conclusión, deja una pregunta. Y las preguntas, a nivel psicológico, tienen más peso que las respuestas porque generan movimiento mental. Además,
Hay un cambio interesante en la dinámica de poder cuando el silencio entra en juego. No se trata de poder en un sentido negativo o dominante, sino en términos de control emocional. La persona que no siente la necesidad de responder de inmediato, de llenar cada espacio, de justificar cada acción, proyecta una sensación de estabilidad, y esa estabilidad puede percibirse como seguridad. La seguridad emocional es atractiva porque transmite que alguien está en control de sí mismo, que no actúa desde la impulsividad ni desde la necesidad constante de validación. Y cuando alguien proyecta eso, genera un tipo de interés distinto, más profundo y menos superficial. Por otro lado, cuando la comunicación es excesiva y constante sin variación, puede perder impacto. No porque sea incorrecta, sino porque el cerebro se acostumbra. Y cuando algo se vuelve completamente predecible, deja de generar la misma respuesta emocional. Es como escuchar la misma canción una y otra vez sin pausa. Por muy buena que sea, eventualmente pierde intensidad. El silencio introduce ritmo, crea pausas que permiten que la interacción respire, y esas pausas hacen que los momentos de conexión sean más significativos. No es la cantidad de palabras lo que define la intensidad de una interacción, sino la calidad emocional de los momentos. También hay que entender que el silencio no siempre genera las mismas reacciones. Depende del contexto, de la etapa de la relación, de las experiencias previas de la persona y de su estilo de apego. Algunas personas pueden reaccionar con curiosidad, otras con ansiedad, otras con tranquilidad. Pero en la mayoría de los casos, lo que es constante es que el silencio no pasa desapercibido. Incluso cuando no se expresa externamente, internamente deja una marca. Porque rompe la continuidad. Y cualquier interrupción en una dinámica emocional genera algún tipo de procesamiento interno. Otro punto clave es que la mente tiende a sobrevalorar aquello que no tiene completamente asegurado. Cuando algo está siempre disponible, se da por hecho. Pero cuando hay momentos en los que no está, su valor percibido puede aumentar. Esto no significa que deba retirarse de forma artificial, sino que la presencia constante sin variación puede reducir el impacto emocional. El equilibrio entre presencia y ausencia es lo que mantiene el interés. Y el silencio es una forma de introducir esa ausencia de manera sutil. No como una desaparición total, sino como una pausa que permite que la otra persona también tenga espacio para sentir, pensar y participar. Además, el silencio puede cambiar el enfoque de la atención. Cuando hay muchas palabras, la atención se distribuye. Pero cuando hay menos estímulos, la mente se enfoca más en lo poco que tiene. Esto significa que incluso pequeños detalles pueden adquirir mayor relevancia en ausencia de comunicación constante. Por ejemplo, un mensaje anterior puede ser releído, analizado, interpretado de nuevas maneras. Lo que antes parecía simple puede adquirir múltiples significados. Y en ese proceso, la conexión se profundiza, no porque haya más información, sino porque hay más interpretación. Esto demuestra que la comunicación no es solo lo que se dice, sino también lo que se procesa. Y el silencio influye directamente en ese procesamiento. También es importante mencionar que el silencio puede generar una especie de eco emocional. Cuando alguien deja de hablar, lo último que dijo puede quedarse resonando. Y esa resonancia puede amplificar el impacto de sus palabras. Es como una nota musical que continúa vibrando incluso después de que el instrumento deja de sonar. En lugar de añadir más estímulos, el silencio permite que los existentes se expandan. Y eso puede hacer que la experiencia sea más intensa. Sin embargo, todo esto requiere conciencia. Porque el silencio sin intención puede ser malinterpretado. Si no hay una base de conexión, puede percibirse como desinterés. Si se usa de forma excesiva, puede generar distancia real. Por eso, el valor del silencio no está en su uso constante, sino en su aplicación consciente. No es una fórmula mágica, es una herramienta que interactúa con la psicología humana. Y como cualquier herramienta, su efecto depende de cómo se utilice. En última instancia, lo que ocurre en la mente de una mujer cuando aparece el silencio no es un fenómeno simple. Es una combinación de procesos cognitivos, emocionales y químicos. Es la interacción entre la necesidad de entender, el deseo de conectar y la reacción ante lo inesperado. El silencio no dice nada, pero hace que la mente diga mucho. Y en ese espacio donde no hay palabras,
Es donde la psicología se vuelve más visible, porque es ahí donde los pensamientos fluyen sin guía externa, donde las emociones emergen sin filtro y donde la percepción toma el control. Por eso, entender este proceso no se trata de aprender a callar, sino de comprender lo que el silencio despierta. Porque en ese despertar, es donde realmente ocurre todo. El silencio, por sí solo, no es ni bueno ni malo, no tiene una carga positiva o negativa inherente. Todo depende de cómo se usa, cuándo se usa y desde qué intención nace. Ahí es donde entra el equilibrio, porque sin equilibrio, incluso la herramienta más poderosa puede volverse contraproducente. No se trata simplemente de hablar menos o desaparecer estratégicamente, sino de entender el ritmo emocional de una interacción y moverse con inteligencia dentro de ese ritmo. Muchas personas, al descubrir el impacto del silencio, cometen el error de llevarlo al extremo. Piensan que mientras más callen, más efecto generarán. Pero la realidad es completamente distinta. El exceso de silencio no crea atracción, crea distancia. No genera misterio, genera desconexión. Y esa línea entre misterio y desconexión es muy fina. Cruzarla no requiere mucho, pero las consecuencias sí pueden ser profundas. El equilibrio comienza con la conciencia de uno mismo. ¿Por qué estás en silencio? ¿Es una elección consciente o una reacción emocional? Porque no es lo mismo guardar silencio desde la calma que hacerlo desde el orgullo, la inseguridad o el deseo de provocar una reacción. Cuando el silencio nace desde una emoción negativa no resuelta, se siente diferente. No transmite control, transmite tensión. Y esa tensión, tarde o temprano, se percibe. En cambio, cuando el silencio es una extensión de tu estabilidad emocional, tiene otro peso. No se siente como ausencia, sino como presencia tranquila. Es alguien que no necesita llenar cada espacio para sentirse seguro. Y esa sensación es poderosa, porque comunica sin palabras que hay autocontrol, que hay claridad interna, que no hay desesperación por mantener la atención. El equilibrio también implica saber cuándo hablar. Porque el silencio no reemplaza la comunicación, la complementa. Hay momentos donde hablar es necesario, donde expresar lo que sientes o piensas fortalece la conexión. El problema no es hablar, sino hablar sin intención, sin medida, sin conciencia. Cuando las palabras pierden intención, pierden impacto. Una comunicación efectiva no es constante, es significativa. No se trata de la cantidad de interacción, sino de la calidad emocional de esa interacción. Y aquí es donde el silencio juega su papel más importante, crea el espacio para que las palabras tengan peso. Si todo el tiempo estás hablando, nada resalta. Pero si hay pausas, si hay momentos de silencio, lo que dices adquiere más valor. Es como una conversación que respira. Hay momentos de intercambio, de conexión, de expresión, y hay momentos de pausa, de reflexión, de ausencia aparente. Y en esa alternancia es donde se construye algo más profundo. Porque la mente necesita tiempo para procesar, para sentir, para integrar. Otro aspecto clave del equilibrio es la coherencia. El silencio debe estar alineado con tu comportamiento general. Si un día eres completamente presente y al siguiente desapareces sin ningún tipo de patrón o lógica, eso no genera misterio, genera confusión. Y la confusión prolongada desgasta. La coherencia no significa ser predecible en exceso, sino ser consistente en tu esencia. Que tu forma de comunicar, incluso cuando incluye silencio, tenga una base reconocible. Que no parezca un juego, sino una expresión natural de quién eres. Porque cuando el silencio se percibe como una estrategia artificial, pierde autenticidad. Y sin autenticidad, cualquier efecto positivo se desvanece. También es importante entender que el equilibrio incluye empatía. No se trata solo de cómo tú manejas tu presencia, sino de cómo la otra persona puede percibirla. Cada persona tiene una historia emocional distinta, experiencias previas que influyen en cómo interpreta el silencio. Para alguien puede ser intrigante, para otra persona puede ser inquietante. Por eso, usar el silencio con inteligencia implica observar, ajustar, entender. No es una fórmula rígida, es un proceso dinámico. Es leer las señales, notar las reacciones, y adaptarte sin perder tu centro. Porque el objetivo no es generar incomodidad,
sino mantener una conexión que tenga profundidad y espacio al mismo tiempo. El equilibrio también tiene que ver con el control del impulso. Vivimos en una época donde todo es inmediato, mensajes instantáneos, respuestas rápidas, gratificación constante, y en medio de esa dinámica, el silencio se vuelve incómodo porque rompe con la inmediatez. Pero precisamente ahí está su valor. No responder de inmediato no significa ignorar, significa que no estás reaccionando de forma automática, que hay una pausa entre estímulo y respuesta. Y en esa pausa hay poder, porque demuestra que no estás gobernado por la urgencia, que puedes elegir cómo y cuándo interactuar. Esa capacidad de elección es lo que marca la diferencia, porque alguien que responde siempre de forma impulsiva transmite una necesidad constante de conexión, mientras que alguien que puede sostener el silencio transmite independencia emocional. Y la independencia emocional es atractiva porque sugiere que la conexión es una elección, no una dependencia. Sin embargo, esta independencia no debe confundirse con frialdad. El equilibrio está en poder conectar sin perderte, en poder estar presente sin volverte dependiente, en poder guardar silencio sin desconectarte completamente. Es un punto medio que requiere autoconocimiento. Además, el silencio bien utilizado también protege tu energía. No todas las situaciones requieren una respuesta inmediata. No todas las conversaciones necesitan extenderse. Saber cuándo no participar, cuándo no reaccionar, cuándo dejar espacio, es una forma de cuidar tu estado emocional. Y cuando cuidas tu estado emocional, tu presencia cambia, se vuelve más estable, más clara, más auténtica. Y eso se refleja en cómo los demás te perciben. Porque más allá de las palabras, las personas perciben energía, actitud, coherencia. El equilibrio también implica aceptar que no todo depende de ti. Puedes usar el silencio de forma consciente, puedes comunicar con intención, pero la otra persona seguirá interpretando desde su propio mundo interno, y eso está fuera de tu control. Por eso, el objetivo no es manipular una reacción específica, sino crear una dinámica saludable donde haya espacio para ambas partes, donde el silencio no sea una herramienta de presión, sino una parte natural de la interacción, donde no se utilice para provocar inseguridad, sino para permitir profundidad. Hay una diferencia muy grande entre usar el silencio para generar interés y usarlo para generar ansiedad. El primero puede construir, el segundo puede dañar. Y esa diferencia está en la intención y en la frecuencia. Cuando el silencio se usa con respeto, con conciencia y con equilibrio, se convierte en un recurso valioso. Permite que la conexión no sea superficial, que no esté basada únicamente en estímulos constantes, sino en una presencia más sólida. También es importante reconocer que el silencio no reemplaza la autenticidad. Puedes dominar las pausas, puedes entender la psicología, pero si no eres genuino, tarde o temprano se notará. Porque las personas no solo reaccionan a lo que haces, sino a cómo se siente lo que haces. La autenticidad es lo que sostiene cualquier técnica. Sin ella, todo se vuelve mecánico, y lo mecánico no conecta a largo plazo. Puede generar una reacción inicial, pero no construye algo real. El equilibrio, entonces, es una combinación de varios elementos: intención, conciencia, empatía, coherencia y autenticidad. No es algo que se logra de un día para otro, es algo que se desarrolla con práctica y observación. También implica aceptar el silencio en ambos sentidos. No solo cuando tú decides callar, sino cuando la otra persona lo hace. Porque así como tu silencio puede generar pensamientos en ella, su silencio también puede generarlos en ti. Y ahí es donde realmente se prueba tu equilibrio. Puedes mantener tu calma cuando no recibes respuesta inmediata. Puedes evitar llenar el vacío por impulso. Puedes sostener tu presencia sin necesidad de validación constante. Esas preguntas son clave, porque el verdadero dominio del silencio no está en aplicarlo, sino en sostenerlo internamente. Cuando llegas a ese punto, el silencio deja de ser una herramienta externa y se convierte en una cualidad interna. Ya no es algo que usas para influir, es algo que forma parte de tu manera de estar en el mundo. Y desde ese lugar, todo cambia. Porque ya no estás reaccionando, estás eligiendo. Ya no estás buscando generar un efecto, estás siendo coherente contigo mismo. Y esa coherencia es lo que realmente genera impacto. Al final, el silencio no se trata de ausencia,
Se trata de espacio. Espacio para pensar, para sentir, para interpretar, para conectar desde otro nivel. Pero ese espacio debe estar equilibrado con presencia, con comunicación, con intención. Porque demasiado ruido satura. Pero demasiado silencio desconecta. Y entre esos dos extremos, existe un punto donde la conexión se vuelve más profunda, más auténtica y más significativa. Ese punto no se alcanza con fórmulas, se alcanza con comprensión. Comprensión de ti mismo, de la otra persona y de cómo interactúan las emociones en ese espacio donde no hay palabras, pero sí significado. Ahí es donde el silencio deja de ser solo silencio. Y se convierte en una forma de comunicación que, cuando se usa correctamente, dice mucho más de lo que cualquier palabra podría expresar.